Política y fe, vista de otra manera. Damos inicio. Otro país que ha registrado un aumento en el número de homicidios en los últimos días ha sido El Salvador. Y si pensaban ellos que se había desatado la fuerza del Estado sobre estos criminales, pues ahora van a ver de verdad lo que significa desatar la fuerza del Estado a estos criminales. Queda aprobado el proyecto de decreto que contiene régimen de excepción. Está viendo un gran logro, se está viendo más libertad y yo creo que así como va el proceso que lleva. Ejercer el rol de funcionario público y no vivirlo como una celebridad. Aplastante, así fue la victoria de Nayib Bukele en las elecciones presidenciales de El Salvador. Nunca un proyecto había ganado con la cantidad de votos que hemos ganado este día. Mientras en El Salvador el 93% de la población apoya al presidente Nayib Bukele, Claudia Ortiz empacó su mejor abrigo para participar en el prestigioso Oslo Freedom Forum, presentándose como la voz del pueblo. Viajar a Europa con viáticos de organizaciones globales para explicarle a burócratas cómo debe vivir el pueblo salvadoreño. Eso es caer muy bajo. Es la última fantasía de una oposición derrotada. Mientras El Salvador por fin camina en paz, la diputada Claudia Ortiz se sube al estrado en Noruega en el Oslo Freedom Forum a darnos clases de moralidad. Apoya tu canal de Fe y Política. Ahora puedes hypear nuestros videos y ayudarnos a crecer. Cada vez que hypeas un video, le das un impulso extra para sus visualizaciones y aparezca en más recomendaciones. ¿Cómo hacerlo? Es muy fácil. Busca el botón hypear dentro del video en tu móvil, dale tu apoyo con puntos y listo. Ya estás ayudando a que este contenido llegue más lejos. Cada semana puedes apoyar varios videos. Ayúdanos y danos ese empujón. Otro país que ha registrado un aumento en el número de homicidios en los últimos días ha sido El Salvador. Pero los pandilleros son tontos porque lo que hemos estado hablando no es que vamos a retroceder, sino que ni siquiera vamos a mantenernos igual, sino que vamos a arreciar esta guerra contra las pandillas. Y si pensaban ellos que se había desatado la fuerza del Estado sobre estos criminales, pues ahora van a ver de verdad lo que significa desatar la fuerza del Estado a estos criminales. Los hechos son claros. El 27 de marzo de 2022, la Asamblea Legislativa aprobó el régimen de excepción tras una ola de violencia que cobró la vida de 82 personas en un fin de semana. Con 13 diputados ausentes, 0 votos en contra, 4 abstenciones y 67 votos a favor, queda aprobado el proyecto de decreto que contiene régimen de excepción. A junio de 2026, la medida sigue vigente por sucesivas prórrogas y suma más de 90,000 capturas de terroristas de la MS-13 y el Barrio 18. Antes de esto, El Salvador tenía una tasa de homicidios pico de 103 muertes por cada 100,000 habitantes en 2015. Al cierre del año pasado, esa cifra bajó a menos de 2 por cada 100,000 habitantes, convirtiendo al país en el más seguro de América Latina. Desde mi primer día en el cargo he tenido un asiento en primera fila para ver en tiempo real cómo se desmantela una democracia. Una democracia muy frágil. La diputada Ortiz afirma que ha visto cómo se desmantela una democracia. ¿Qué curioso concepto de democracia tienen? Para ellos, democracia no es que un pueblo decida arrancar un cáncer criminal que lo desangraba. Democracia es mantener el negocio de las ONGs, los procesos eternos y el caos en las calles. Prefieren administrar el conflicto antes que solucionarlo, porque de ese problema viven sus asesores y sus redes financiadas desde el extranjero. Es un negocio a costa del sufrimiento de la gente. El último fin de semana de marzo de 2022, más de 80 personas fueron asesinadas por las pandillas. Según informes de prensa, debido al colapso de las negociaciones secretas del propio gobierno con los líderes de las pandillas. Miren qué retorcido está esto. Si el Estado no combate a las maras, acusan complicidad. Si las encarcela en masa y limpia las calles, dicen que es un complot. Pues no hay lógica en sus dogmas. Se está viendo un gran logro, se está viendo más libertad y yo creo que así como va el proceso que lleva.
El respaldo de la población es contundente. Según encuestas de la firma CD Gallup y del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana, la UCA, el índice de aprobación ciudadana al régimen de excepción y a la gestión de seguridad se ha mantenido sostenido por encima del 85% y el 90% desde su implementación. Pero para esa intelectualidad progre, la opinión del pueblo llano no cuenta. Ortiz, la voto de sangre, lo dice con desprecio absoluto. La popularidad no es legítima. Qué descarada declaración antidemocrática. Naturalmente, todo esto lleva a graves saqueos e impunidad. Por ejemplo, la mega prisión de Sicot, la pieza central de la marca de seguridad del gobierno, se construyó en tiempo récord, pero sin licitación pública. Pero la diputada que los defiende se va a quejar en Europa de que el Sicot se construyó sin una licitación competitiva. Por favor. Mataban 82 personas en un fin de semana y su preocupación son los formularios. Mientras la gente moría, ellos discutían papeles. También es clave revisar quiénes financian estos espacios. El Oslo Freedom Forum es un evento organizado anualmente por la Human Rights Foundation, una organización con sede en Nueva York que recibe fondos de diversas fundaciones privadas occidentales. Ahí está el punto central, donde se les cae la careta. ¿Quién paga el escenario donde la oposición vomita sus frustraciones electorales? El dinero viene de los mismos grupos que impulsan el sometimiento de los pueblos a dictados internacionales. Esta izquierda ya no representa al obrero ni mucho menos al comerciante. Son la fuerza de choque de ONGs transnacionales que necesitan naciones débiles y sumidas en el crimen para justificar su intervención permanente. Por eso les duele el modelo salvadoreño. Demuestra que un país pequeño puede resolver sus problemas con autoridad y soberanía, sin pedirle permiso a burócratas que pueden estar en Oslo el día de hoy. Ejercer el rol de funcionario público y no vivirlo como una celebridad, como que es ser un influencer. Aplastante, así fue la victoria de Nayib Bukele en las elecciones presidenciales de El Salvador. El verdadero peso de esta oposición quedó demostrado en las urnas. En las elecciones legislativas de 2024, el partido Vamos, liderado por Claudia Ortiz, obtuvo únicamente una diputación de un total de 60 escaños en la Asamblea Legislativa, consolidando al partido oficialista con una supermayoría democrática. En toda la historia del mundo, desde que existe la democracia, nunca un proyecto había ganado con la cantidad de votos que hemos ganado este día. Muchas naciones en la historia han renunciado a su libertad para resolver una crisis, pero nadie les dijo que tendrían que luchar para recuperarla. Por eso quiero que recuerden algo. Solo el pueblo salva al pueblo. A ellos no lo hunde la crítica, los hunde su irrelevancia. La diputada Voto de Sangre va a Noruega a presentarse como la voz de un pueblo perseguido, pero la realidad matemática es que representa a una minoría microscópica rechazada por los salvadoreños. Como no tienen votos en el territorio, buscan dólares y aplausos y euros en los salones de Europa. En Oslo, el derecho a la vida está muy por encima de los lamentos de una casta progre derrotada. La batalla ya se ganó en la calle y ninguna retórica extranjera devolverá a El Salvador a las tinieblas del miedo. Hemos contratado, porque se habló de despidos y yo decía, no. Obviamente el personal, mucho del personal que estaba era bueno, mucho no y se fue. ¿Por qué traen médicos extranjeros? Dios mío, si los médicos extranjeros que van a venir no es para que atiendan a los diputados, no es para que atiendan a los funcionarios, es para que atiendan a la gente más pobre de este país. Es cuarto año, Fernando, que tenemos el problema de desabastecimiento, no de 2, no de 3, de 50 o más medicamentos. El Colegio Médico de El Salvador, a través de un comunicado, cuestiona que se incorporen profesionales extranjeros mientras se dejan de lado médicos salvadoreños capacitados, señalando que un hospital moderno pierde sentido si no se aprovecha el talento nacional. Se bajaron del Olimpo.
o mejor dicho, la realidad los bajó a la fuerza. Y sin anestesia. Los falsos dioses de bata blanca acaban de emitir un veredicto político, corporativo y profundamente hipócrita. El Colegio Médico de El Salvador ha hablado y lo que han firmado no es un análisis de salud pública. Es el berrinche de una casta que ve cómo se le desmorona el monopolio. ¿Que por qué traen médicos extranjeros? Dios mío, si los médicos extranjeros que van a venir no es para que atiendan a los diputados, no es para que atiendan a los funcionarios, es para que atiendan a la gente más pobre de este país. ¿Dónde estaba este colegio médico cuando El Salvador realmente se desangraba? Sí, facturando en sus consultorios privados. Hoy se les acabó el negocio de la miseria. El comunicado oficial de la Junta Directiva del Colegio Médico de El Salvador, emitido el viernes 5 de junio de 2026, establece en su primer punto lo siguiente. Reconocemos la inauguración del nuevo Hospital Nacional Rosales como una obra importante. Sin embargo, advertimos que ningún hospital resolverá las necesidades si continúa el desabastecimiento de medicamentos, la insuficiencia de personal y la falta de planificación. Miren esa jugada. Te reconozco la obra para no quedar mal, pero de inmediato te clavo un sin embargo para tumbar su valor. Nos van a hablar de planificación los mismos que administraron la escasez durante 30 años. Mantienen el sistema público destruido para obligar a la gente pobre a endeudarse en clínicas privadas. El nuevo Hospital Rosales rompe ese negocio. Ofrece al ciudadano común la tecnología que antes era exclusiva para las élites que pagaban las consultas caras de estos mismos médicos. No les duele la falta de medicinas, les duele que el hospital público sea tan moderno que sus negocios privados queden obsoletos. Les quitaron el control y por eso atacan. Es cuarto año, Fernando, que tenemos el problema de desabastecimiento, no de 2, no de 3, de 50 o más medicamentos. En el segundo y tercer párrafo del documento, el Colegio Médico añade textualmente: nos preocupa profundamente el desabastecimiento de medicamentos. La salud pública se mide por resultados, no únicamente por edificios. Exigimos total transparencia en el uso de los fondos públicos destinados a la construcción. La rendición de cuentas no es opcional. Ahí está el punto. Apareció la bandera de la transparencia, el juguete favorito de las organizaciones globalistas. Cuando un gobierno soberano hace una obra que expone el saqueo del pasado, la respuesta de manual es gritar. Exigimos transparencia. No presentan pruebas, solo lanzan la sospecha al aire para los titulares de los medios. Es pura manipulación. Dicen que la salud se mide por resultados. Bueno, hablemos de resultados reales. El Salvador ya no tiene la tasa de homicidios más alta del mundo y las salas de trauma ya no colapsan por heridos de bala de las pandillas. Ese es un resultado directo de la política de seguridad del presidente Bukele. Pero de eso el Colegio Médico calla. Claro, la paz no deja ganancias en la medicina privada. Y algunos opositores decían, no, que están trayendo médicos extranjeros y no le están dando trabajo a los salvadoreños. Así es. Y yo creo que hay que aclarar varias cosas. La primera es que estamos contratando especialistas del mayor nivel en el mundo. Así es. Y ponerle salvadoreños a la par para que aprendan a hacerlo y que en unos años ellos puedan hacerlo también. Así es. El cuarto punto del comunicado oficial aborda la contratación de profesionales de la salud, señalando lo siguiente. Rechazamos cualquier política que favorezca la contratación de personal médico extranjero por encima del talento nacional. Mientras existan profesionales salvadoreños sin oportunidades laborales, resulta injustificable relegar al recurso humano nacional. Y aquí viene lo serio, egoísmo puro disfrazado de patriotismo. Defienden un cartel laboral para evitar competencia. Seamos claros, El Salvador necesita especialistas urgentes en las zonas rurales más olvidadas, a donde los médicos de la capital siempre se han negado a ir porque no es rentable. Hemos contratado, porque se habló de despidos y yo decía, no. Obviamente el personal, mucho del personal que estaba era bueno, mucho no y se fue. Pero mucho personal era bueno y se reubicó en otros hospitales y se reforzaron otros hospitales.
Cuando el Estado busca médicos extranjeros para llenar esos vacíos que la comodidad local deja abandonados, el gremio grita. Es la táctica de adueñarse de las plazas públicas para chantajear al gobierno. Si el médico local no va al campo y el gobierno no puede contratar afuera, ¿quién sufre? El campesino y el obrero. Para el colegio médico es preferible que un salvadoreño muera sin atención antes de que permitir que un extranjero ocupe un puesto que creen suyo por derecho de cuna. Eso es mercantilismo puro con la salud. Por último, el quinto punto del documento oficial denuncia las condiciones laborales actuales. Señalamos que la implementación de jornadas laborales de 12 horas en unidades de salud constituye una vulneración a los derechos fundamentales reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Advertimos que la prolongación de turnos genera una sobrecarga. Por favor, corren a quejarse con la Organización Internacional del Trabajo. Tenían que buscar el auxilio de la burocracia internacional cuando el sentido común nos aplasta. ¿Qué les duele de las jornadas de 12 horas? ¿Que se les acabó el doble juego laboral? La vieja maña era marcar tarjeta en el hospital público, trabajar un par de horas en media máquina, dejar a los residentes a cargo y salir corriendo a las 2 de la tarde hacia sus consultorios privados para cobrar tarifas en dólares. Si el presidente Nayib Bukele logró desarticular a las pandillas más peligrosas del continente, ¿de verdad creen estos señores que van a doblarle el brazo al Estado con un comunicado de prensa? La autoridad de la bata blanca se quebró. El médico que ve al paciente como un negocio merece el rechazo moral de la historia. La salud del pueblo no puede seguir siendo el rehén de un cartel corporativo. El Salvador cambió y la aristocracia médica se niega a entenderlo. Se creyeron intocables en su Olimpo de privilegios. Pero la soberanía no se discute, se ejerce con firmeza. No tengan miedo a la pataleta de la casta gremial. La medicina es vocación pura, no es un negocio de escasez planificada. La batalla por el futuro del país también se pelea en los hospitales y en esta nueva era. El ciudadano común va primero. Los dioses de bata blanca han caído. La patria avanza. Es un buen presidente y pues yo desde el extranjero también lo he apoyado mucho. Y muchos candidatos están proponiendo adoptar el modelo de mano dura de El Salvador. Aunque no lo queramos aceptar, la red cada día se vuelve más el mundo real y este formato de asamblea se vuelve cada vez más obsoleto. Es el inicio de un urgente saneamiento del sistema penitenciario ecuatoriano que ha estado durante décadas controlado por las mafias. Todos los políticos afuera tienen mucha envidia al presidente Bukele porque ya quisieran ellos hacer la mitad de lo que el presidente Bukele ha hecho en El Salvador. Ladies and gentlemen, please welcome the President of El Salvador, Nayib Bukele. La gran atención internacional que genera su modelo de seguridad, reflejada en millones de seguidores, cobertura mediática global, debates en Estados Unidos y visitas de líderes extranjeros interesados en conocerlo. Pero para la oposición, nadie conoce a Nayib Bukele. Junio de 2026. Los datos de Sid Gallup y LPG, datos, son contundentes. La aprobación de Nayib Bukele en El Salvador se mantiene entre el 85,5% y el 93%, tras cerrar 2023 con una tasa de homicidios de apenas 2,4 por cada 100,000 habitantes. Sí, un buen presidente. Excelente, lo amamos. Es un hombre que ha tenido el coraje para tomar las riendas. Es un buen presidente y pues yo desde el extranjero también lo he apoyado mucho. El país registra la satisfacción ciudadana con su rumbo político más alta de toda América Latina. Ha hecho bastante por el país. Este fenómeno ya rompió las fronteras. Esto es una maravilla. Y los que están afuera, pues, hay mucha envidia afuera. Todos los políticos afuera le tienen mucha envidia al presidente Bukele, porque ya quisieran ellos hacer la mitad de lo que el presidente Bukele ha hecho en El Salvador. En Colombia, la encuestadora Invamer señala que Bukele tiene un 65,9% de reconocimiento y un 53,8% de imagen positiva, superando a figuras como Gustavo Petro, Donald Trump, Javier Milei y Lula da Silva.
Ahora pasamos a Perú, donde el país busca elegir a su 9º presidente en la última década. Y muchos candidatos están proponiendo adoptar el modelo de mano dura de El Salvador. Que es un presidente con coraje, con agallas, capaz de solucionar los problemas de un país. Nosotros en Perú también estamos sufriendo con la delincuencia y no hay quien lo pare. En Perú, el 51% de la población exige abiertamente un presidente de mano dura que replique el modelo salvadoreño. Secuestro. Sicariato. Mientras tanto, Ecuador, Honduras y Costa Rica ya adaptan sus infraestructuras carcelarias basándose directamente en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, el CECOT. Hay que tener un coraje descomunal para sostener una mentira frente a la realidad. Una ignorancia patológica o de plano una desconexión total con el suelo que se pisa. Hace poco, los restos náufragos de la oposición salvadoreña salieron a flote. Específicamente el micropartido Vamos, comandado por la comandante en jefe, Claudia Ortiz, y amplificado por sus satélites mediáticos como Paul Monroy, han lanzado una tesis que ya roza el delirio. Dicen textualmente que a Nayib Bukele no lo conoce nadie fuera de El Salvador, que es un actor irrelevante, un fantasma sin proyección exterior. Por favor, repitan eso mientras miran las encuestas de todo el continente. Repítanlo mientras los gobiernos de la región copian sus planes carcelarios. La miopía de esta oposición de caviar no es un defecto visual, es una estrategia de supervivencia. Tenga 8 o no sé cuánto, 9 no sé cuánto de nota. Eso vergüenza les debería dar invertir el dinero, recursos para estar evaluando la popularidad de un presidente. Actúas en forma extraña últimamente. Que nadie conoce al salir. Uno sale de aquí, yo viajo mucho, uno sale de acá, de El Salvador, y pregunta quién es Bukele, nadie sabe quién es Bukele. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Ponga usted ahí en el Google top 10 de presidentes o los primeros 10 presidentes a nivel mundial. No existe Bukele. Top 10 mejores presidentes a nivel mundial. Número 1. Nayib Bukele, El Salvador. Destacado por su alta aprobación ciudadana sostenida, centrada en políticas de seguridad y reducción de pandillas. No existe Bukele. No existe Bukele. La izquierda latinoamericana lleva décadas leyendo manuales políticos, pero no entendieron nada. Las grandes ideas se convierten en el sentido común de una época cuando dan resultados. Claudia Ortiz y el partido Vamos operan desde la burbuja de las ONGs financiadas por el globalismo. Creen que el mundo real se reduce a los pasillos de las Naciones Unidas o a los manuales de la corrección política. Para ellos, si un líder no les pide permiso a la burocracia de Washington o a los tribunales internacionales, entonces no existe. Pero la realidad es impecable. El modelo Bukele se ha convertido en la franquicia de seguridad más codiciada de toda Hispanoamérica. No es que a Bukele no lo conozcan, es que le tienen miedo. Le temen porque demostró que el fetiche de la vieja política, las falsas mesas de diálogo y las treguas bajo la mesa con criminales y el garantismo penal que protege al victimario y abandona a la víctima, era una farsa para mantener el negocio de la inseguridad. Ladies and gentlemen, please welcome the President of El Salvador, Nayib Bukele. Febrero de 2024, Maryland, Estados Unidos. Nayib Bukele participa como orador principal en la Conferencia de Acción Política Conservadora, la CEPAC, el foro político más grande del país. En su discurso en inglés, utiliza la metáfora de la rana hervida para advertir sobre la decadencia urbana y moral en metrópolis como Baltimore, San Francisco y Nueva York, debido a la tolerancia estatal hacia el delito. The disease that had begun with mild symptoms got worse and worse. La enfermedad que teníamos se convirtió en algo peor, se convirtió en un cáncer prácticamente incurable. Estamos viendo los mismos síntomas aquí en Estados Unidos, ciudades como Baltimore, Portland, Nueva York, por nombrar algunas, en algunos lugares donde la droga y el crimen se ha vuelto... Posteriormente, en septiembre de 2025, el presidente de El Salvador decide ausentarse de la Asamblea General de la ONU, calificando el formato multilateral tradicional como obsoleto e ineficiente para resolver los problemas reales de los estados soberanos. Créanme, muchas más personas verán esta selfie que las que escucharán este discurso. Y es que
Aunque no lo queramos aceptar, la red cada día se vuelve más el mundo real y este formato de asamblea se vuelve cada vez más obsoleto. Escucha bien, Claudio Ortiz. Escucha bien, operadores de Vamos. A un líder que supuestamente nadie conoce lo reciben como estrella de rock en los foros políticos de la primera potencia mundial. A un líder que según ustedes no existe, lo escuchan millones de personas en plataformas digitales, mientras ustedes apenas logran llenar una conferencia de prensa con 3 micrófonos amigos. ¿Su nombre? Benjamín Mejía, para servirle. Mire, sáqueme de una duda. ¿Usted le ha dado permiso a Claudio Ortiz para que a nivel internacional ande hablando por usted? ¿Cómo dijo? Claudia Ortiz. Ortiz, con Z al final. Ah. ¿Sabe quién es, verdad? No la conozco. No la conozco. ¿No la conoce? No lo sé. Diputada opositora del partido Vamos. La oposición salvadoreña sufre de una disonancia cognitiva terminal. Se convirtieron en élites minoritarias que se autoproclaman dueñas de la verdad moral, pero que detestan el voto popular cuando no les favorece. Dicen defender la democracia, pero desprecian al 90% de la población que respalda el rumbo actual de El Salvador. Claudio Ortiz, Paul Monroy y las siglas vacías de Vamos no combaten a un presidente, combaten la realidad y el deseo de supervivencia de todo un continente que despertó del letargo. La hegemonía cultural de la izquierda garantista está muerta y enterrada en el Secot. Se vendieron como los salvadores de la democracia y terminaron como los defensores del terror. Todo el mundo en Latinoamérica y ahora con Perú ya están eligiendo la soberanía, el orden y el sentido común. A la oposición no la destruyó la crítica, la humilló su propia insignificancia como la de Claudio Ortiz y Paul Monroy. Ellos arreglaban partidos, porque a ellos les correspondía arreglar partidos. ¿Cómo lo hacían? Sobre lo saben. Escándalo de grandes proporciones en el fútbol salvadoreño. La justicia de ese país está investigando a varios jugadores de la selección nacional y también... Lo hicieron mencionando a otros y culpando a otros sin prueba y al final pues estamos acá, castigados de por vida. Me dijeron no podemos porque nos metemos en problemas, incluso legales. El fútbol salvadoreño sufrió una de sus mayores crisis de credibilidad debido a las redes de apuestas que corrompieron a la selección nacional. Los amaños en el fútbol salvadoreño habrían llegado a su fin, pues ningún jugador se atrevería a arreglar partidos ante el riesgo de terminar vestido de blanco en el Secot. El fútbol nunca fue simplemente un juego. Quien crea eso no entiende absolutamente nada de política de poder, ni de la vida. El fútbol es la identidad de un pueblo, es el espejo donde la gente se mira para medir su orgullo, su disciplina y su grandeza. Y precisamente por eso la vieja casta política y sus cómplices de siempre lo convirtieron en una cloaca de más de 40 años. Quienes arreglan los partidos son la gente de la federación. Ellos arreglaban partidos, porque a ellos les correspondía arreglar partidos. ¿Cómo lo hacían? Sobre lo saben. Ahora, no sé qué va a pasar. Espero que esto no quede así nomás. Que bueno que también los demás compañeros, si saben algo, que lo digan. El caso de Benji. Benji llega a la habitación cuando íbamos a jugar el partido contra Venezuela, en mi habitación, a decirme que nos íbamos a reunir porque querían que arregláramos un partido. Escándalo de grandes proporciones en el fútbol salvadoreño. La justicia de ese país está investigando a varios jugadores de la selección nacional y también a equipos que arrastran una gran afición, tales como el FAS, el Águila y el Metapan. Todos presumiblemente estarían envueltos en un caso de soborno. Para entender el abismo, hay que revisar los hechos. El punto de mayor quiebre institucional ocurrió el 20 de septiembre de 2013, cuando se destapó una red organizada de venta de partidos vinculada a mafias internacionales de apuestas. La FESFUT se vio obligada a inhabilitar de por vida a 14 futbolistas internacionales por alterar resultados de la selección absoluta. Entonces no le puedo decir yo ahí que la persona que a mí me involucró, porque no tengo pruebas, como muchos antes, lo hicieron mencionando a otros y culpando a otros sin pruebas y al final pues estamos acá, castigados de por vida. Yo creo que lo más justo hubiera sido presentar pruebas. Entre los sancionados definitivos figuran nombres clave de esa era. El guardameta, Miguel Ángel Montes Moreno, suspendido de por vida por compromisos bajo investigación como el México 5, El Salvador 0 en la Copa Oro y el amistoso contra el DC United en 2010. El defensor José Mardoqueo Enrique Dubón, suspendido de por vida por el amistoso contra Estados Unidos en 2010.
el centrocampista Dennis Jonathan Alas Morales, implicado frente al DC United. El guardameta Dagoberto Portillo, investigado por la derrota 4-1 ante Paraguay en 2012. Los defensores Luis Alonso Anaya, Alfredo Alberto Pacheco y Marvin René González Leiva también fueron suspendidos de por vida. La misma sanción perpetua recibieron el centrocampista Darwin Dolores Bonilla, el defensor Reinaldo Antonio Hernández, junto a Cristian Castillo Martínez, William Osael Romero Castillo, Ramón Alfredo Sánchez Paredes, José Miguel Granadino León y Ramón Ulises Flores Aguirre. Otros, como Rodrigo Martínez, recibieron 5 años de suspensión. Rodolfo Zelaya fue suspendido por 1 año y Benji Villalobos por 6 meses. Este esquema provocó el retiro masivo de patrocinadores y la quiebra total de la confianza pública. Escuchen bien esos nombres, porque esto no fue un error individual. Esto fue una descomposición planificada cuando permites que el núcleo deportivo de un país sea colonizado por el dinero sucio de las apuestas. Destruyes el valor del esfuerzo. Los defensores del desorden nos dicen que las instituciones deben ser flojas, tolerantes y tibias. Ahí tienes el resultado. Futbolistas vistiendo la camiseta nacional, vendiendo los goles de la patria por un fajo de billetes. Ok, y si ustedes son autónomos independientes, ¿por qué no cambian sus estatutos rápidamente, los homologan y listo? Me dijeron, no podemos porque nos metemos en problemas, incluso legales. Entonces yo les expliqué, bueno, imagínense ustedes que son una empresa privada, se van a meter en problemas. ¿Qué podrá hacer de mí que soy un funcionario público que no cumpla la ley? El expediente avanza hacia el año 2022 con la crisis bajo la administración de Hugo Carrillo. El conflicto estalló cuando el Comité Ejecutivo de la FESFUT se negó a homologar sus estatutos con la Ley General de los Deportes impulsada por el INDES. Carrillo usó los estatutos de la FIFA sobre la autonomía de las federaciones para evadir la fiscalización del Estado. El 14 de julio de 2022, la Fiscalía General de la República allanó la FESFUT y la residencia de Carrillo por administración fraudulenta y lavado de dinero entre 2018 y 2022. Los hallazgos reportan que Carrillo poseía 1,6 millones de dólares en cuentas personales de Banco Hipotecario, Banco Agrícola y BAC. De ese patrimonio, únicamente $95,666 provenían de préstamos legítimos. En tarjetas de crédito, registró consumos por $181,565, desproporcionados respecto a sus ingresos. Su empresa de seguridad y rotulación, Cevisal, declaró utilidades superiores a los $200,000 bajo sospecha de sobrefacturación. Además, se detectó la compra de un Cadillac en 2019 y un Mercedes-Benz de 2011 tasado contractualmente en $1, cuando su valor real era de entre $12,500 y $19,000. Ante la suspensión de la junta directiva por el INDES, la FIFA intervino imponiendo una comisión normalizadora dirigida inicialmente por Lucas Labat. Miren la viveza del parásito institucional. Un Mercedes-Benz tasado en $1. Eso no es un vacío legal, es una burla descarada en la cara del pueblo salvadoreño y de la noble aflicción. Así operan estos. Usan el discurso de que hay que respetar la autonomía o la FIFA nos va a sancionar. Es el mismo truco de siempre, usar un paraguas internacional para blindar corruptos y saquear recursos sin rendirle cuentas a nadie. Es necesario que el fútbol cambie. Pero el fútbol no va a cambiar solo por nosotros. Este proceso derivó en una reconfiguración legal. El 22 de noviembre de 2025, el Comité Electoral de la FESFUT avaló por unanimidad la planilla liderada por Yamil Bukele para el periodo 2025 a 2029. Para asumir el cargo y evitar conflictos internacionales, Bukele ejecutó una desvinculación absoluta de sus roles previos, según el artículo 38 de los nuevos estatutos. Analicemos esto con sentido común. La vieja política vive de acumular cargos y parasitar presupuestos. Aquí vemos lo contrario: renuncia formal y desvinculación total. ¿Por qué? Porque el orden exige limpieza, para limpiar la porquería que era la FESFUT. No puedes tener las manos atadas.
Esta separación dejó sin discurso a los críticos que esperaban una sanción internacional para gritar que el gobierno era autoritario. Cuando decidimos, todos los miembros aquí presentes, de ir a inscribir la planilla, habría que presentar un plan, pero ese plan no había que presentarlo públicamente. El plan maestro se divide en 11 pilares estratégicos. El primero, gobernanza, introduce oficiales de cumplimiento y auditorías externas para recuperar la credibilidad ante CONCACAF y la empresa privada. El segundo, ejecuta una reingeniería de personal para diversificar ingresos. El tercero, establece la certificación obligatoria para árbitros y técnicos. El cuarto implementa sistemas de videoanálisis, monitoreo GPS de rendimiento y el sistema FBS, el VAR simplificado de la FIFA. El quinto pilar proyecta la renovación de 9 estadios a partir del torneo Clausura 2026, interviniendo de urgencia recintos como el Quiteño y el Barraza. El sexto pilar fusiona el programa La Liga, valores y oportunidades con las ligas departamentales para las categorías sub-13, sub-15 y sub-17, sumado a la apertura de la Oficina del Fútbol Salvadoreño en Estados Unidos. Los pilares restantes abarcan ciencias aplicadas como nutrición y psicología, fortalecimiento de clubes, alianzas diplomáticas, cero tolerancia a la violencia y la profesionalización de selecciones nacionales bajo cumplimiento de objetivos. Miren el tamaño del proyecto. Esto es responderle a la decadencia con desarrollo real. Antes querían resolver los problemas estructurales con discursos románticos. Si el fútbol fallaba, hablaban de democratizar el deporte, que en su idioma significaba meter militantes políticos a dirigir las ligas. La mafia de la corrupción deportiva ha sido herida de muerte en El Salvador. Pero no se confíen, porque los parásitos que perdieron sus Mercedes-Benz de $1 están al acecho esperando el menor tropiezo de la selección para exigir el regreso al pasado de los amaños y la impunidad. No tengamos miedo a los gritos desesperados de una prensa deportiva que vivía de las migajas de la vieja fast food. El futuro de la selecta ya no le pertenece a las mafias de las apuestas ni a los burócratas millonarios. Les pertenecen a un pueblo soberano que ha decidido de una vez por todas dejar de ser el hazmerreír del continente para empezar a construir su propio camino hacia la gloria del año 2030. Este día inicia la nueva historia que vamos a escribir juntos. El tiempo podrá probar que es verdad todo lo que dice el alcalde de un pueblo en El Salvador, que entre otras cosas prometió no cobrar un solo centavo de sueldo. En materia de salud, mal. En materia de economía, mal. La gente se pregunta cuándo le va a caer agua en la casa. Ya los escuchamos y ya sabemos el resultado de eso. ¿Para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura? Sí es una dictadura, sí es una dictadura. Me puedo morir presa con este sistema y con este poder judicial. Demostramos que las nuevas ideas pueden convertirse en realidad, porque el dinero alcanza cuando nadie roba. La crítica sostiene que la izquierda tradicional se incomoda con Nayib Bukele porque llegó a la presidencia con una fortuna construida en el sector privado, rompiendo el relato del líder que se enriquece después de llegar al poder. El resentimiento progre tiene una nueva obsesión. No soportan el éxito. No toleran que un país que estaba destruido por las mafias y la izquierda hoy sea el faro de Occidente. Y como ya no les funciona este cuento de defender los derechos humanos de los criminales, ahora atacan lo único que les queda: el bolsillo. Han activado toda la maquinaria globalista para sembrar una sospecha miserable. Te dicen, ¿de dónde viene la fortuna de Nayib Bukele? Te lo pintan como el gran misterio de la corrupción en Latinoamérica y le arman reportajes de miles de palabras en esos paquines financiados por la Open Society. Pero la realidad es mucho más simple y les duele en el alma. A Bukele no lo financió el narcotráfico de las FARC, ni el chavismo corrupto desde Miraflores. A Bukele lo respalda el patrimonio de una familia que trabajó durante 3 generaciones en el capitalismo real. Mientras los jefes del FMLN vivían del secuestro y la extorsión, la familia Bukele creaba empleos, invertía y movía la economía salvadoreña. Miremos los hechos económicos y el expediente patrimonial. La riqueza de la familia Bukele no empezó en junio de 2019, cuando él llegó a la presidencia. Este día inicia la nueva historia que vamos a escribir juntos.
Esto viene desde inicios del siglo XX con la llegada de su abuelo, Humberto Bukele, un inmigrante palestino. Su padre, Armando Bukele Catán, fue un respetado doctor en química industrial, académico y empresario que fundó compañías líderes en los sectores textil, farmacéutico y publicitario, como la agencia Obermet en 1978. Nayib Bukele se metió a las empresas familiares desde los 18 años. Trabajó como director de marketing y manejó cuentas globales por más de una década, antes de entrar a la política en 2012. Son los mismos de siempre y su vieja forma de hacer política. Ya estamos hartos. Pero ahora tenemos la oportunidad de dejarlos en el pasado y mirar hacia el futuro. Demostramos que las nuevas ideas pueden convertirse en realidad, porque el dinero alcanza cuando nadie roba. Solo el tiempo podrá probar que es verdad todo lo que dice el alcalde de un pueblo en El Salvador, que entre otras cosas prometió no cobrar un solo centavo de sueldo. Según el reporte oficial del Ministerio de Hacienda de El Salvador, publicado en mayo de 2026, el patrimonio líquido actual del presidente y su familia es de 4,46 millones de dólares. Una cifra que demuestra una evolución transparente, conectada a inversiones privadas del grupo Bukele en sectores como el inmobiliario y el cafetalero. Escucharon bien, progresistas de cafetín. Se llama herencia de trabajo duro y acumulación legítima de dinero. Conceptos que son completamente extraños para un neomarxista que solo sabe vivir de la teta del Estado. La izquierda actual sufre de una enfermedad mental llamada igualitarismo radical. Para ellos cualquier fortuna es un robo y toda ganancia es sospechosa. Si eres exitoso en el mundo privado, para ellos tienes que ser un criminal. Ese relato quiere meter en la misma bolsa a Nayib Bukele con la casta de ladrones que destruyó a nuestra América Latina. En materia de salud, mal. En materia de economía, mal. En empleo, mal. En inversión extranjera, mal. La gente se pregunta cuándo le va a caer agua en la casa o cuándo va a haber un sistema de salud que realmente cure a la gente. Ya los escuchamos y ya sabemos el resultado de eso. Que regrese la muerte, que regrese el caos, que regrese el miedo y no vamos a permitir nada de eso. Hagamos la comparación real con los regímenes que esa misma izquierda defiende. ¿Para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura? Sí es una dictadura, sí es una dictadura. Hugo Chávez llegó a la presidencia de Venezuela en 1999 sin un patrimonio empresarial registrado. Tras su muerte, investigaciones independientes calcularon la fortuna oculta de su familia en miles de millones de dólares en paraísos fiscales y mediante el control de PDVSA. En Argentina, Cristina Fernández de Kirchner tiene condenas y procesos por administración fraudulenta y enriquecimiento ilícito a través de la obra pública. Me puedo morir presa con este sistema y con este poder judicial. Y en Nicaragua, la familia de Daniel Ortega controla los principales canales de televisión, la distribución de combustible con DNP Petronic y el monopolio de las medicinas usando el dinero del Estado. Ahí tienes la diferencia matemática. Los ídolos de la izquierda entraron al poder con las manos vacías y salieron con los bolsillos llenos de dinero del pueblo. Esa es la verdadera casta de parásitos. Nayib Bukele hizo exactamente el camino al revés. Él ya manejaba marcas multinacionales cuando los comandantes del FMLN todavía se estaban limpiando el barro de la guerrilla en la selva. Dicen las ONG globalistas de la Agenda 2030 es que sus empresas familiares crecieron durante su gobierno. Pues claro que crecieron. El Salvador pasó de ser la capital mundial del asesinato a ser el país más seguro del hemisferio occidental. La riqueza de Bukele es legítima y está auditada por la realidad de sus empresas. En cambio, el dinero de esas ONGs internacionales viene de vivir de la miseria. Se les acabó el negocio en El Salvador. El veredicto de la historia ya está escrito y el progresismo se quedó huérfano. La fortuna de Nayib Bukele no es un secreto, es el resultado del trabajo. Ese mismo trabajo que la izquierda odia y quiere castigar. Se vendieron como los defensores de los pobres, pero solo multiplicaron la pobreza para quedarse como los dueños de la finca. Hoy atacan su dinero porque no pueden comprar su voluntad ni doblarle el brazo. Es hora de entender que esto no se trata de discutir, se trata de pelear en cada rincón con la verdad por delante.
No le tengan miedo a las etiquetas de la prensa corrupta ni a los ataques del aparato globalista. El Salvador despertó y demostró que cuando el líder no tiene necesidad de robar, el único camino para el pueblo es la libertad y la gloria. A dar la batalla sin dar un solo paso atrás. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Política y Fe, vista de otra manera.